Llegamos al día jueves 22 de octubre de 2020. Hoy en el espacio de la entrevista, como les habíamos anunciado, vamos a hablar un poco del presupuesto general de la Nación 2021. Ya en la Asamblea Legislativa comenzaron esta semana los análisis de las cifras contenidas en el plan de gastos y en las proyecciones de ingresos que se van a tener o que se esperan tener el próximo año. El 30 de septiembre el Ejecutivo presentaba el proyecto de presupuesto alcanzando la cifra de los 7.453.5 millones de dólares, con una proyección de ingresos de 5.169.9 millones y también una emisión de deuda por 1.342 millones de dólares. Seguramente pues hay mucho que hablar respecto a lo que contiene el presupuesto y hoy lo vamos a hacer aquí en el espacio de la entrevista, pero pongamos algunos hechos en contexto. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, llegaron a la Asamblea Legislativa para explicarle a los diputados el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación 2021. El ministro de Hacienda indica que el presupuesto 2021 asciende a la cantidad de 7.453.5 millones de dólares y contempla 3 ejes grandes de desarrollo, el cual queda de la siguiente manera: educación, 1.320.4 millones, salud, 1.034.3 millones, seguridad y defensa, 903.3 millones de dólares. Estos 3 ejes representan el 43.7% del presupuesto total. Alejandro Zelaya asegura que la caja fiscal está complicada y a la fecha se han perdido 700 millones de dólares en declaraciones tributarias y en espera de cerrar el año con una pérdida de 960 millones de dólares por la disminución de la actividad comercial en el país. A juicio de expertos en materia económica y fiscal, el mejor escenario para corregir el problema fiscal actual comienza porque el gobierno tienda puentes para un verdadero diálogo con procesos abiertos y claros ante la sociedad y que al final se ponga una hoja de ruta sobre las prioridades. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con los diputados de Arena, Margarita Escobar, y de Gana, Guillermo Gallegos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos de inmediato a nuestros invitados en esta mañana, Guillermo Gallegos y Margarita Escobar, que nos acompañan aquí en el espacio de la entrevista para hablar de este tema que, como decíamos, está comenzando a entrar en calor en la Asamblea Legislativa. Muy buenos días, Margarita, muy buenos días, Guillermo, bienvenidos a Hechos AM. Buenos días, un gran gusto estar con ustedes y gracias por esta invitación, estimados amigos televidentes, que tengan un maravilloso día. Guillermo, un gusto estar con usted. Muchas gracias, Margarita, buenos días, Manuel, buenos días. Margarita, buenos días pues a todos los amigos televidentes. Igualmente pues es un gusto poder compartir esta mañana de jueves junto a ustedes. Bien, como decíamos, esta semana comenzaron en la Asamblea Legislativa los análisis del presupuesto general de la Nación y vamos a traer pues a la colación algunos de los puntos que se han vertido. Alguien dijo, bueno, miren, el presupuesto está difícil que se apruebe así como ha sido presentado. Otros análisis que se hicieron dijeron, miren, ese presupuesto ha sido hecho para que no se apruebe, pero obviamente la última palabra la tienen los diputados, las discusiones se van a desarrollar en la Comisión de Hacienda. Margarita, ¿cómo ven ustedes el proyecto de presupuesto y los primeros planteamientos que llegó a hacer en este caso el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de Reserva? En primer lugar, creo que me gustó mucho la nota introductoria en que la discusión del presupuesto en la Asamblea debe de ser una herramienta para construir puentes, una herramienta para mirar al futuro. Y desde esa perspectiva, pues nosotros lo vemos como la gran oportunidad de repensarnos, de trabajar juntos y de construir un presupuesto que en la época post-COVID prepare a El Salvador a enfrentar esta nueva realidad que enfrenta el mundo. Decíamos en la Comisión de Hacienda que este presupuesto puede ser cualquier cosa, puede ser una herramienta política, puede ser una herramienta electoral o puede ser una herramienta de desarrollo. Creo que nosotros en la Asamblea, si nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer, un presupuesto de desarrollo para la gente, para el país, le estaríamos dando a la nación un presupuesto que sea equilibrado, que atienda las necesidades sociales tan grandes que nos dejó el COVID-19, que atienda el tema del desempleo que generó la misma emergencia y el crecimiento económico. Vemos por lo menos 5 ejes que debemos ver más allá de los números. Una política estratégica fiscal que, como ya lo ha venido indicando el ministro de Hacienda, esto tiene que ver con
incrementar la recaudación, no incrementar los impuestos. El contrabando, la evasión fiscal, deberían ser unos ejes centrales en el análisis del presupuesto. Otro tema es una política de recuperación económica. Pero se puede hablar de todo esto, de tender los puentes, de tener una relación, digamos, cordial. Cuando la primera reunión vimos choques e incluso el ministro dijo, amarrados no me van a ver que me traigan, cuando hablaban de por qué no había comparecido en las últimas, digamos, citatorios que le ha hecho la Asamblea Legislativa. Y esto pues no dejó de generar tensión en la reunión de la Comisión de Hacienda. Mira, las discusiones del presupuesto siempre tienen un poco de drama y tienen un poco de dimes que te diretes, pero apartando toda esa digamos, retórica que se pueda dar en la argumentación, creo que si nos concentramos en ver el país y ver realmente cuál es el plan de recuperación económica, el plan de estratégico fiscal, el plan de sostenibilidad, actualmente... Ahorita los salvadoreños pagan $800 diarios por el endeudamiento que tiene El Salvador. Usted, amigo televidente, no lo sabe, pero paga $800 diarios. Ok, el tema es qué se hace en esos $800, cómo lo vamos a invertir. Hemos visto que lleva 3 ejes importantes, educación, salud y seguridad. Sí. Falta un nuevo eje, que es la tecnología. Todo el mundo se da cuenta que el mundo cambió y ha cambiado para movernos hacia los esquemas virtuales. Le voy a dar un ejemplo importante, la educación del país. Si la penetración de Internet en El Salvador llega a un 50%, usted tiene 50% de los niños que van a ser marginados del sistema educativo salvadoreño porque no tienen acceso a Internet. Entonces, el presupuesto debe ser una herramienta para invertir en infraestructura digital, para que aquellas zonas rurales, sobre todo las rurales, tengan acceso. Ahora los niños no van a las escuelas, las clases son por vía Internet. Y si no tienen la materia prima, que es el Internet, estamos en graves dificultades. Por eso yo creo que este presupuesto a corto, mediano y largo plazo no debe ser con la mirada corta del 2021, sino inversión en el futuro. Y eso se llama desarrollo de tecnología, desarrollo de infraestructura digital. Y otra cosa importante es cómo este presupuesto abona a la transparencia con un plan estratégico de transparencia y cómo sobre todas las cosas y como fundamento del presupuesto el fortalecimiento de la democracia. Esto se refleja en las instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública, como el Tribunal de Ética Gubernamental, como la Procuraduría de Derechos Humanos, como la Procuraduría General de la República y otras instituciones. De tal manera que yo no veo imposible, Guillermo, que nosotros tengamos una discusión de altura más allá de los números. Obviamente las visiones podrán compartir, pero nadie va a negar que El Salvador necesita unificarse, que necesitamos invertir en los programas sociales y además en el nuevo mundo que enfrentamos. Guillermo, me gustaría conocer su opinión respecto a estos primeros encuentros que se han tenido y la tensión que marcó, digamos, esta primera reunión en la Comisión de Hacienda. Bueno, muchas gracias, Manuel. Y yo no puedo menos que felicitar al presidente Bukele y al ministro de Hacienda por la presentación del nuevo presupuesto. La presentación del nuevo presupuesto por lo que lleva. Como tú lo decías, el presupuesto está en la cifra de 7.400.000.000 más o menos dólares, es decir, un presupuesto muy ambicioso. Un presupuesto que va enfocado prácticamente o básicamente, mejor dicho, en 3 rubros: educación, seguridad, educación, salud y seguridad. Por primera vez el presupuesto lleva casi el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, en educación, es decir, casi más de 1.300 millones van destinados a esta cartera de Estado. Esta es la prioridad, diríamos, la columna vertebral del presupuesto, estos 3 rubros. Yo, la verdad, se volvió un poco tensa la reunión del día lunes, por algunas posturas que van predispuestas o algunas posiciones que van pues un poco más allá de la discusión del presupuesto.
hay un nivel de confrontación con el señor ministro de Defensa, incluso se amenazó que no pudiera entrar a la comisión si él no presentaba una famosa declaración jurada, que como él bien dijo, esta declaración jurada es prácticamente imposible presentarla porque es algo que no se puede determinar producto de la pandemia. Además, bajo los efectos del decreto de emergencia, esto es bastante imposible poderlo hacer, decir que es cierto. Explicó las fuentes de financiamiento del presupuesto. Creo que hay un gran reto por parte de Gana. Nosotros creemos que esto debería de aprobarse pues este año, pero hay un gran reto para los partidos Arena, FMLN en el aprobarlo. Yo creo que si ellos hacen un estudio de todo el presupuesto, se darán cuenta de que es un presupuesto pues que va a beneficiar a muchísima gente. Lleva contemplado, entre otras cosas, Margarita hablaba de la tecnología, pues lleva contemplado una computadora para todos los estudiantes del país, por ejemplo, lleva 10 millones más para la Universidad Nacional, entre otras cosas en educación, lleva la contratación de todo el personal de salud que ha estado laborando por servicios profesionales en los últimos días por la pandemia. Se contratan más de 300 personas ya, ya con una ley de contrato normal, por decirlo así. Se va a contratar también, se contempla el bono, el escalafón en su totalidad para el sector salud. Hay también un aumento dentro de la Policía Nacional Civil para poder generar ascensos dentro de la institución. Es decir, Manuel, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos como diputados de darle al país un presupuesto que dignifique a muchas personas y que busca solucionar muchos problemas que hoy en día tenemos. Para mí, la verdad, este presupuesto no tendría que tener una discusión más allá del mes de diciembre. Claro, en la Asamblea podemos buscar algún tipo de reacomodamiento, si ustedes quieren, reacomodar pues algunos rubros, pero sin tocar la esencia del presupuesto. Margarita mencionaba la deuda externa del país. Bueno, a la fecha tenemos casi 19.000 millones de dólares que es heredado a partir de los gobiernos anteriores. Este gobierno ha contraído principalmente deuda en tiempos de la pandemia, pero son herencias que se han tenido la principal deuda del gobierno actual, de los gobiernos anteriores con el gobierno actual. Así es que nosotros estamos preparados. Hemos comenzado el día lunes con la visita del señor ministro de Hacienda y como he dicho, pues, Manuel, sentí pues una predisposición contra él. Incluso, por eso él decía, porque el doctor Parker mencionó que no había llegado a la comisión, y yo tengo pues también que avalar que el ministro no haya llegado, porque realmente esta comisión especial lo que busca es entorpecer el trabajo del ministro y de otros funcionarios. Pero me siento muy contento porque por primera vez se presenta un presupuesto muy ambicioso que va a darle solución a muchos de los problemas que hemos tenido pues recientemente. Margarita, como decía el diputado Gallegos, es un presupuesto muy ambicioso, pero uno de los puntos importantes es si se adapta a la realidad y está en la posibilidad de El Salvador poder tener ese presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque se está hablando, por ejemplo, de las proyecciones de ingresos que El Salvador podría alcanzar, bueno, según el presupuesto, 5.169.9 millones de dólares en el 2021. Para algunos decían, el gobierno está siendo demasiado optimista con estas cifras de, digamos, de ingresos que podría tener. Incluso se está hablando de cifras de crecimiento del 4%, pero estamos en un contexto un poco complicado a raíz de la situación de la emergencia sanitaria que no ha concluido. Vemos a empresas que están hablando de problemas y entonces se pregunta uno, ¿se va a lograr esta cifra? Desde el punto de vista de ustedes como Partido Arena, ¿qué ven y digamos y qué piensan ustedes respecto a la posibilidad, como decía el diputado Gallegos, de que se apruebe ese presupuesto antes de que finalice 2020? Sobre la primera pregunta, creo que es bien interesante
lo que nos acaba de decir el diputado Gallegos. La declaración jurada, estimados compatriotas, es un documento en el cual el ministro de Hacienda, como la máxima autoridad en materia fiscal, debe firmar al entregar un presupuesto. Y eso lo que significa es que esa declaración jurada contempla y dice que en el mejor de los entendimientos los números de un presupuesto son técnicamente sostenibles. Eso significa. Claro. No significa la declaración jurada de que cada número que presenta el presupuesto debe ser así, pero sí tener una base técnica y una base sostenida, porque se trata de los impuestos de la gente, de todo lo que ustedes pagan en impuestos. Pero nos decía el diputado Gallegos de que el ministro dice que él no puede dar fe por la pandemia de que esos números son como son presentados. Sí. Y ese es el punto. Si estos números que tenemos en el presupuesto, y es su pregunta, no pueden ser certificados por el propio ministro de Hacienda, quiere decir que las decisiones que los diputados debemos tomar de cara a la nación, pues estarían en una base muy movediza. ¿Qué debemos hacer? Yo le pregunté al ministro de Hacienda que si él daba fe y se responsabilizaba del documento que nos estaba entregando. Él verbalmente dijo que sí. Dijo que él daba fe y se responsabilizaba. Bueno, aunque no lo hizo de manera escrita, lo hizo de manera verbal, claro, y de manera pública. Yo debo de creerle. Yo no puedo estar diciendo que sus cifras no son correctas. Ahora bien, cuando nos vamos a las proyecciones del crecimiento económico de El Salvador, pues resulta que El Salvador tendrá y tuvo la peor caída económica de toda Centroamérica. No nos vamos a comparar con otros países, con Centroamérica. El país, El Salvador, tuvo un menos 8.5%, incluso según cifras del Banco Central de Reserva, que ahora proyecta que El Salvador estará creciendo un 3.8%. Sí, pero venimos de una caída de menos 8.5%. En tiempos normales, El Salvador crece a una media de 2.5, 2.6%. ¿Cómo será que después del COVID, donde tantas empresas cerraron y se vieron afectadas por el cierre que tuvimos, vamos a crecer 3.8? Ahí tenemos un número de análisis, no un número de pleito. Sí. ¿Por qué? Porque si usted supone que el presupuesto, bajo la suposición que crecerá 3.8%, eso le da otro número, que es cuánto piensa recaudar, que es con lo que usted va a financiar el presupuesto. Margarita, pero si eso es más bajo, significa que el presupuesto no tendría el dinero para darle a salud, educación o a seguridad. Pero sin tanta vuelta, Margarita, mire, yo le voy a preguntar algo. ¿Ustedes como Arena estarían dispuestos a aprobar ese presupuesto sin ese documento donde el ministro firme? Porque una cosa es una declaración verbal y otra cosa es una declaración que esté, digamos, escrita en un documento. En el caso del presupuesto, cuando estuvo por acá, el jefe de fracción de Arena decía de que el documento de presupuesto iba incompleto porque no estaba la declaración jurada. ¿Ustedes como Arena estarían dispuestos a votar por un presupuesto que no tiene esa declaración? Mire, yo espero que esta situación se resuelva en el camino. Creo que no debe ser el punto central para los salvadoreños. Es importante que el presupuesto venga completo, pero más creo importante que los números que nosotros estamos viendo y lo que los análisis están diciendo tengan cierto grado de coherencia. Guillermo mencionaba el tema de la tecnología. Yo creo que está evidentemente claro que la tecnología es esencial, pero no es solo dando una computadora. Porque una computadora que no tenga acceso a internet es como un carro. Usted le da un carro que no tiene batería y no tiene gasolina, ¿qué va a hacer con él? Ese gasto debe ir acompañado con una penetración y una inversión en infraestructura digital. De lo contrario, tendrá una computadora que no podrá usarla para el propósito. Y eso no es que uno esté en contra de la computadora. Claro que hay que darle a la computadora. Pero no solo la computadora, sino que también alfabetización digital y además desarrollo de infraestructura digital. Hay que ver si ese desarrollo de infraestructura digital
es a través de una inversión público y privada, porque es caro, hay que decirlo, Claro. pero el presupuesto debe contemplarlo, debe tener una visión de desarrollo. Claro. El otro tema, vamos a votar nosotros el presupuesto, no siempre. Estamos sentados ahí, estamos discutiendo, estamos externando cuál es la perspectiva nueva, una perspectiva de desarrollo a corto, mediano y largo plazo que no se concentre en el 2021 y mucho menos en un presupuesto que por el contexto electoral se quiera ocupar de esa manera. No sería justo con el país, man. No sería justo. ¿Y eso es un sí o eso es un no? ¿Ah? ¿Ese es un sí o un no de la votación? Pues como comprenderá, yo no puedo adelantar una postura si no hemos entrado al fondo. No hemos ni terminado de escuchar la presentación del ministro de Hacienda. El lunes deberá continuar con la segunda y la tercera parte del presupuesto, que es lo relacionado al órgano legislativo y al órgano judicial. Muy bien. Luego tenemos que invitar a todos los ministros o algunos ministros como siempre, pero también nosotros queremos escuchar a los sectores, al sector turismo, a las MIPYMES, a las micro, a las medianas. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué esperan ellos de este presupuesto? Al sector agropecuario que está tan golpeado en el país, a la industria textil. En fin, no solamente vamos a escuchar o queremos escuchar al gobierno y a sus ministros, queremos escuchar a la gente, queremos escuchar a las empresas, queremos escuchar cómo ven ellos un presupuesto y a dónde necesitan sus recursos. ¿Para qué? Para que sus impuestos regresen de una manera productiva y que los salvadoreños, si ahora pagan $800 diarios por el endeudamiento, no terminen pagando más en el futuro sin que reciban el beneficio de él. Claro. Y sobre deudas anteriores, este gobierno recibió una deuda. Nosotros siempre hemos dicho que el país se estaba endeudando de manera demasiado acelerada, pero nunca antes, y obviamente el COVID influenció en eso, se había autorizado tanta deuda de una sola vez. Autorizamos $2.000 millones en un decreto y 1.000 millones en otro, pero además el gobierno ha adquirido deuda de corto plazo a través de la colocación de CETES, lo ha hecho ya 2 veces, creo que en un total de $1.200 millones aproximadamente, y además ha colocado títulos valores a un interés del 9.5%. Recordemos también que el Banco Central de Reserva, a través de su comité de normas, redujo el riesgo de liquidez de la banca, y con eso lo bajó de 22 a 9%, liberando fondos para que el gobierno adquiriera más deuda. Ahora bien, ese dinero que le prestaron al gobierno, ¿de quién es? Es suyo, estimado amigo, que ahorra en la banca nacional. Entonces, es un círculo que nosotros estamos viendo de manera integral y no concentrarnos en una cifra que aisladamente, francamente, no le dice nada. Un buen ejemplo es la computadora. Si usted le da la computadora, excelente. Pero no solo la computadora, démosle acceso a internet a los niños y un programa intensivo de alfabetización digital. Ahí sí estamos hablando de algo positivo para la gente, para la educación del país. Guillermo, queremos escucharle también a usted. Bueno, en primer lugar, en esta segunda oportunidad yo quiero categóricamente decir que no va a ser a base de más impuestos que el presupuesto se va a financiar. Lo dijo el ministro, que no se van a aumentar impuestos de ninguna manera, y eso está ya registrado en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Segundo, no son datos pues inventados. ¿Cuál va a ser el crecimiento del país? Por ejemplo, el BID dice que vamos a crecer un 4.1%. El BCR dice 3.9%. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer 4 puntos. Y el Banco Mundial, pues es mejor, dice que vamos a crecer 4.9%. Es decir, El Salvador va a experimentar para el próximo año un crecimiento muy importante. ¿Y cómo se va a financiar el presupuesto? Bueno, ya lo decía también en la exposición el ministro, este financiamiento va a ser casi 6.111 millones en base a ingresos, es decir, a lo que el Estado pueda recabar, principalmente apostándole a aquello que se ha hecho por años en este país, a la evasión.
nada menos decía el ministro, en los últimos meses ha logrado recaudar casi 300 millones de dólares de evasores. Gente que al darse cuenta, por ejemplo, hoy es jueves, día de evasores, cuando el ministro va a la fiscalía a presentar estas denuncias. Mucha gente que ha estado acostumbrada y que ha vivido evadiendo dinero, hoy inmediatamente está llegando voluntariamente a pagar estos impuestos. Entonces el presupuesto se va a financiar con ingresos, pero no en base a impuestos. Y estos ingresos, ya lo dije yo, son casi 6.111 millones. ¿Cómo se va a lograr esto? Preguntaba Margarita. Bueno, en base al crecimiento del país. Y no es que lo diga el ministro, sino que lo dicen todos estos organismos internacionales. De esos famosos $800 diarios que paga el gobierno, hay que recordar que el gobierno del presidente Bukele lleva apenas 1 año, 6 meses. Haga de cuenta y caso usted que de esos 800 millones es culpa o responsabilidad de los gobiernos anteriores, la gran mayoría, o sea, 790 millones de dólares los está pagando por la acumulación de 30 años de gobierno de los gobiernos anteriores. 19.000 millones es la deuda externa aproximadamente del país. Es decir, si se está pensando también en otorgar una computadora, que yo creo que debe ser un motivo de alegría para todos, por supuesto que se está pensando en que esta computadora va a tener, o las personas o los niños que lo utilicen, van a tener acceso a internet. Ese es que no va a ser chiste solo darles la computadora. Entonces, eso ya va pues agregado. Y el financiamiento del presupuesto para el próximo año, porque para complementar esos 7.400 millones, ronda en 1.342 millones. Esto se recauda, como lo dijo el ministro, con préstamos, como se ha hecho en otras anteriores ocasiones, donaciones y otro tipo de financiamientos con la colocación. Ahora, el país ha pasado en este momento una etapa difícil. Yo creo que aunque se haya gastado lo que se haya gastado, por salvar vidas era importante hacerlo. Realmente todo el mundo, todos los países han tenido que enfocar su esfuerzo en lo que es la pandemia. Los recursos que estaban destinados para otro lado se han tenido que llevar a la pandemia para salvar vidas. Y nadie puede negar que nuestro país ha sido un ejemplo mundial en combate a el tema de la pandemia del COVID. Afortunadamente nosotros hemos tomado las mejores decisiones, no diría de la Asamblea, pero por parte de la Presidencia, pues creo que sí se han tomado las mejores decisiones. Si estamos hablando de 1.342 millones de dólares en deuda que va acompañando, digamos, el proyecto de presupuesto, del financiamiento que necesita el presupuesto, estamos hablando de un crecimiento de la deuda. Pero también hay quien dice, bueno, el problema no es la emisión de deuda, el problema es que esa deuda cada vez va a ser más cara porque los niveles de endeudamiento de El Salvador pues así lo ameritan. Ya hablaba Margarita de una deuda que se colocó a 9.5%, que representa pues deuda cara. ¿Cómo ven ustedes esto con relación, digamos, a los procesos de votación también? Porque seguramente que este va a ser un argumento a la hora de que se comience a analizar la posibilidad de votar, porque hay una realidad y es que el presupuesto va a requerir una votación calificada, es decir, que voten 56 de los 84 diputados. Y ahí pues hay una desventaja, digamos, del Ejecutivo a la hora de conseguir los respaldos en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo lo veo como un reto bastante difícil para Arena y el FMLN. El no votar por este presupuesto, primero es darle la espalda a todo el país. Segundo, es dejar de respaldar a muchas personas o a muchos salvadoreños que con esto se van a ver beneficiados. O sea, Arena tiene que hacer un análisis bastante profundo de este presupuesto. Yo estoy seguro que dentro de ellos pues hay gente que realmente lo está analizando, pero hay otros con el hígado bastante duro que no lo van a querer hacer y lo van a ver como una oportunidad de oponerse nuevamente más al gobierno. Yo lo pensaría muy bien. Creo para mí que va a ser una discusión bastante
intensa, pero al final ojalá lo podamos lograr. Como vuelvo a decir, los ejes principales son 3 de este presupuesto. Puede ser que puedan hacer algún reajuste, pero lo esencial, lo básico del presupuesto creo que no deberían de tocarlo. El ministro va a continuar, Manuel, el día lunes dándonos las explicaciones y es una gran oportunidad, sobre todo para el país, el poderlo aprobar y poderlo pues financiar a través de lo que el ministro pues ha planteado. Pero quiero decir también, los datos que están plasmados en el presupuesto, como lo decía el ministro, pues son datos en base a la realidad, en base al crecimiento que vamos a tener proyectado, porque todo esto es proyectado de lo que se espera para el próximo año y no solo la proyección del país, incluso la proyección del BCR, del Banco Central de Reserva, es la más baja, pero los organismos internacionales nos dan una proyección más alta. Hay que pedirle a Dios que esto sea realidad, que el país le vaya bien, y la verdad es que es un reto importante para los partidos de oposición el aprobarlo o no. Ojalá que la mayoría pueda imponerse y podamos tener este presupuesto a tiempo. Margarita, me gustaría conocer pues, su punto de vista respecto a esto, el financiamiento que requiere el presupuesto y la votación calificada, un punto importante en el que las aritméticas pues, legislativas pues, favorecen la posición que puede asumir Arena en determinado momento, considerando el número de diputados que tiene en esta legislatura. En primer lugar, quisiera que en algún programa me invitara para hablar del pasado y entender cómo la deuda del país ha llegado hasta donde está. Pero nuestro tiempo es tan limitado hoy que no quisiera profundizar en ese tema con mis tablas y la verdadera realidad de las aseveraciones. Segundo lugar, mire, lo que hará Arena no puede ser puesto en la boca de un diputado de otro partido político. Si yo misma estoy aquí, represento a mi partido Arena y estoy diciendo que este es un presupuesto que debe verse como una oportunidad de ver a El Salvador con un presupuesto que nos enmarque al futuro a corto, mediano y largo plazo. Si estoy diciendo que para nosotros es importantísimo la estrategia fiscal, la recaudación, las premisas correctas, la inversión por resultado, si estoy diciendo que estamos analizando el presupuesto de la manera más responsable posible y que vamos a llamar a todos los ministros y además a todos los sectores, como el sector turismo, sector agropecuario, pequeña, mediana y las MIPYMES. Claro. Entonces, creo que la voz de Arena en este programa la lleva su servidora. No podemos estar asumiendo que Arena va a hacer esto o que Arena no va a hacer aquello. Estamos en el punto concreto del estudio del presupuesto. Ahora, sobre la deuda, ¿qué pasaría, estimado televidente, si llega y le dice, mira, yo voy a adquirir una deuda por vos que vos vas a pagar, pero yo no te puedo garantizar en qué exactamente voy a invertir la deuda que tú vas a pagar? No te puedo garantizar tampoco si los resultados van a ser los que te estoy diciendo. No te puedo garantizar que voy a venir más adelantito a pedirte más préstamo, pero firmame porque yo voy a sacar esa deuda a tu nombre. ¿Lo haría? Pues ese es nuestro papel en la asamblea. ¿Cómo? Si no tenemos fe ni garantía que las cifras están acá correctamente, pues nosotros tenemos que verificar esos datos. De lo contrario, usted, estimado amigo televidente, que ahorita paga $800 diarios por esta deuda multimillonaria, estaría pagando mucho más y podría llevar a El Salvador a una insostenibilidad tan grande que El Salvador deba recurrir a lo que se llaman como los fondos buitre. ¿Qué son los fondos buitre? Son aquellos que andan volando como los buitres, ¿verdad? Encima de las cosas que ya no funcionan, para llegar a ofrecer dinero a altísimas tasas que terminan quebrando literalmente a los países. Y estos fondos buitres normalmente buscan países pobres, altamente endeudados, que llegan a una insolvencia. ¿Qué debe hacer Arena? Y es lo que estamos haciendo. Evitar que eso ocurra. Evitar que El Salvador llegue a un estancamiento de acceso
a créditos en la banca multilateral y deba recurrir a los fondos buitres. Eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque eso sería el desastre más grande y ninguna de las promesas de este presupuesto se le cumplirían. Ninguna. ¿Y cómo va a ser si no va a haber dinero? Entonces, nosotros estamos viendo el presupuesto para votarlo. No estamos analizando el presupuesto para no votarlo, por Dios. Lo que sí queremos es un presupuesto responsable, que tenga visión estratégica, que sea sostenible, que el recurso llegue a la gente como está planificado y que logremos salir todos contentos de que hemos aprobado el presupuesto para la gente. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy, dos invitados, uno por el partido Gana, uno por el partido Arena, que estamos hablando del presupuesto 2021. Regresamos enseguida. La entrevista de Hechos AM, hoy la estamos dedicando a hablar un poco sobre el tema del presupuesto general de la Nación 2021 que fue presentado por el Ejecutivo el 30 de septiembre en la Asamblea Legislativa. Esta semana se dieron ya las primeras reuniones en la Comisión de Hacienda para hablar precisamente de las cifras contenidas en el presupuesto. Y una de las interrogantes es, ¿qué tanto peso está teniendo la emergencia sanitaria en la que ha asumido El Salvador la pandemia del COVID-19? ¿Qué tanto reflejan esas cifras, digamos, el rescate de El Salvador en medio de esta situación grave que está viviendo pues el mundo por el coronavirus que apareció a finales del año anterior y que ha mantenido pues las economías paralizadas, que ha reducido los niveles de ingresos, que ha cambiado las proyecciones económicas que se tenían para este 2020, que se consideraba iba a ser un buen año, pero el aparecimiento de esta enfermedad pues lo ha cambiado absolutamente todo. La pregunta es, ¿refleja el presupuesto digamos, esas necesidades que tiene El Salvador producto de la pandemia? ¿Refleja el presupuesto esas, digamos, cifras que pueden ayudar a cambiar la vida de muchos salvadoreños que estaban ya, digamos, con problemas desde antes de que apareciera la pandemia? Guillermo, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Bueno, vuelvo a reiterar porque es importante hacerlo, que no va a haber un incremento de impuestos. Claro. Y esto es importante decirlo. Y bueno, yo jamás he querido hablar a nombre de Arena, ni quiero hablar a nombre de Arena, pero por lo que yo veo va a ser un presupuesto que va a tener algún tipo de discusión. No, para mí tal vez en algunos casos no con el ánimo de construir, sino que con el ánimo de entorpecer. ¿Percibe usted eso? Esto es lo que yo percibo. Puede ser que este presupuesto le cree un poco de incomodidad a los partidos de oposición, y no deberían de verlo así. El hecho de que se esté privilegiando y beneficiando a muchas personas, deberían de verlo como una oportunidad de poder apoyar o respaldar a todo este tipo de personas. Por ejemplo, dentro de las prioridades del presupuesto está mejorar las condiciones de la red hospitalaria de nuestro país, la construcción del Hospital Rosales, por ejemplo, entre otras cosas, contrataciones de médicos, contrataciones de más policías, los escalafones de salud, de educación. Es decir, si yo fuera parte de estos partidos de oposición, me esmeraría por aprobar este presupuesto lo más pronto posible, porque lo veo como una oportunidad y yo creo que esta podría ser una manera de poder buscar, pues diríamos, algún nivel de apoyo y respaldo dentro de toda esta población. Yo lo veo de verdad como un reto bastante complicado para Arena por el FMLN. Si lo aprobamos, creemos que le estamos dando la razón al presidente y él se va a llevar todos los méritos por lo que está presentando. Si no lo aprueban, y sería bueno que lo aprueben porque también yo estoy seguro que la población los va a apoyar y los va a respaldar y los va a premiar. Si no lo aprueban, es una situación bastante complicada. Este presupuesto que nos han presentado, los amigos televidentes pueden ver acá, si lo veríamos hoja por hoja o folio por folio, ahí están todas las razones por las cuales este presupuesto debe de aprobarse, cuáles son las mejoras que debe de cuáles son las mejoras que trae este presupuesto, las fuentes de financiamiento y todo, los crecimientos, las proyecciones de crecimiento que va a tener el país. Es decir,
yo no le daría tanta vuelta a este presupuesto. Claro está, bueno, hay algunas posturas también, y no es que quiera hablar yo por Arena o por el FMLN, pero es evidente que de alguna manera les incomoda el presupuesto por los beneficios que trae. Pero preguntémosle a Margarita. Margarita, ¿a usted le incomoda el presupuesto? ¿Le genera, digamos, algún tipo de problema el hecho de las cifras que están ahí contenidas y que si ustedes aprueban el presupuesto como Arena, estarían dándole la razón al presidente? No, ¿cómo me va a incomodar un presupuesto general de la nación? Pero aunque no hable a nombre de Arena, tampoco puede sentir por Arena. Y a nosotros no nos incomoda el presupuesto. Lo estamos analizando racionalmente. Ahora yo quiero hacer un planteamiento. Este diálogo es bien interesante por el tipo de argumentos que estamos presentando. Un argumento es la parte política, electoral. Claro. Sí. Que son los argumentos que hemos escuchado principalmente de mi amigo el diputado Gallegos. No, perdone, Margarita. Y de mi lado... mire, perdóneme, no, yo he dado... Solo termino, termino. Pero es que no puede decir solo eso. Termino. Mire, yo he dado cifras... Si usted dice... Yo he dado sí, cifras pero, en base a organismos internacionales. Si usted está pero diciendo yo no doy que si argumentos Arena políticos. le incomoda, porque esto le va a dar la razón al presidente, que vamos a tener dificultades, todo eso son consideraciones políticas. Mis argumentos son los siguientes. ¿De quién es este dinero del presupuesto general de la nación? Yo también tengo el mismo documento. ¿De quién es este dinero? Es suyo, estimado amigo televidente. No es de los diputados, no es del presidente de la República, no es del ministro de Hacienda, es su dinero, que actualmente está pagando $800 diarios, sin garantía si va a tener que pagar más o si va a tener los resultados que usted espera de este presupuesto. Ahora bien, si este presupuesto es racional, es sostenible, ayuda a los sectores, no es una herramienta política o electoral, mire, vamos a caminar muy bien. Pero el presupuesto tampoco no solamente le corresponde el análisis de los diputados. Yo aquí tengo algunas opiniones sobre el presupuesto que no es de diputados. Y dice, analistas sospechan que el gobierno presentó un presupuesto descabellado para ser rechazado y mantener conflicto con la Asamblea. Entonces, ¿quién genera el conflicto? ¿Y quién dice esto? Esto no lo ha dicho Arena. Le doy otra opinión. No es el presupuesto... ¿Quiénes son los analistas? Ahorita le digo, no es el presupuesto que el país necesita, sino el que políticamente sirve para ganar las elecciones, dice el doctor Mauricio Chusí. O es una incapacidad, dice otra opinión, absoluta, o hay una mala intención de tener ese presupuesto con intención más político-electoral, dice Roberto Rubio, de Funde. Roberto Rubio. Pero no descalifiquemos a las personas, son sus opiniones. Pero son claros opositores al gobierno, Margarita. Guillermo, yo no estoy atacando al gobierno no lo digo por usted. Lo que yo estoy haciendo es diciéndole al amigo televidente que ustedes tienen derecho a opinar sobre este presupuesto. Este es su dinero. Eso sería y no lo voy a descalificar. Pero una pregunta, Margarita. No voy a descalificar a nadie. Yo tengo una interrogante para los dos, digamos. Es interesante, digamos, el debate que se genera en torno al presupuesto, pero ¿por qué estas mismas, digamos, puntos de discusión no se generaron en otros presupuestos anteriores? Cómo no, los presupuestos siempre han tenido una altísima discusión. Pero, por ejemplo, cuando se presentaban presupuestos que no llevaban acompañada la deuda. Y lo curioso hoy... No, pero siempre han tenido... Perdona, Margarita. Hasta que la sala declaró inconstitucional los presupuestos desfinanciados. Lo curioso hoy es que Arena y el FMLN tienen el mismo pensamiento. No, señor. ¿Cómo no? Arena y el FMLN somos partidos totalmente diferentes. No, hoy son hermanos, Margarita. Hoy trabajan, viven, duermen juntos. Y eso está plenamente corroborado por sus actuaciones. Ahora también va a ser el asesor romántico de los partidos políticos, Guillermo. No, es la realidad, Margarita. Mire, ni pedido de mano hay. Lo que pasa es que usted sabe, los hechos usted ha sido de Arena, los hechos son evidentes. Los hechos son evidentes. Usted ha sido de Arena. Los hechos son evidentes. Usted ha sido de Arena. Afortunadamente hace 11 años salí de Arena. Hoy soy fundador de Gana. Pero que Arena y el FMLN somos diferentes. No, Margarita, son la misma cosa.
cosa, son la misma cosa. ¿Cómo va a creer usted son la misma eso? cosa. Yo los invitaría... Es ofensivo lo que quiera usted decir. Aquí lo que hay que decir aquí... Dígaselo al FMLN. No, dígaselo al FMLN. FMLN, me siento ofendido por ustedes, pero las actuaciones de ellos son las mismas. Yo estoy dentro de la segura que Asamblea los del Legislativa. FMLN se sienten ofendidos que les digan que son de Arena también. Por Dios. No, Margarita. Además, le voy a decir pero otra mire, cosa. pero era mi oportunidad ahorita. No, la mía, yo no estoy hablando. Pero es que usted, mire, asesor romántico ahora que dormir. No, por favor. Yo no la puedo asesorar. Románticamente no la puedo asesorar. Pero mire, le voy a explicar. Yo no estoy hablando en base a argumentos políticos. Claro, uno tiene que dar argumentos políticos también. Yo hablo en base a datos, a números de organismos internacionales. ¿Cuál va a ser el crecimiento del país? Y en base a eso se hacen proyecciones con el presupuesto. Yo no quiero hablar por Arena ni por el FMLN, pero me obligan a hacerlo por los argumentos que usted da, en primer lugar. Segundo, los tales asesores que usted menciona es gente claramente opuesta al gobierno. Entonces, decir que ellos tienen la razón o que el gobierno no la tiene, me parece también a mí que no. Yo la invito, Margarita, de verdad, a que hagamos un estudio sobre este presupuesto, le veamos todas esas ventajas y todas esas soluciones que le va a dar a muchos sectores de nuestro país, y usted comprenderá y descubrirá que tenemos una gran oportunidad como asamblea. Como le vuelvo a decir, yo lo siento así realmente, es una postura bastante dura, tal vez no para usted, pero para los otros colegas bastante complicada. ¿Lo apruebo o no lo apruebo? Si una apruebo, de las interrogantes, le estoy dando Guillermo, la razón Margarita, al gobierno. Uno de los puntos acá es, ¿cuál es, digamos, la desventaja del hecho de que el presupuesto se comience a discutir cuando estamos al borde de una campaña electoral, estamos acercándonos a una campaña electoral? ¿Qué representa esto, digamos, a la hora de analizar un proyecto de presupuesto donde se discuten pues grandes temas que enfrenta El Salvador, justo al calor del inicio de una campaña electoral? Margarita, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, ¿qué tanto se están colando los temas electorales? Este programa lo revela claramente. Aquí hay pensamientos electorales y pensamientos políticos. Y hay pensamientos técnicos y pensamientos de desarrollo. Pensamientos en que este presupuesto es dinero de la gente, tiene que regresar a la gente en condiciones claras y transparentes. En asegurarnos que el presupuesto sea medible, sea transparente, sea sostenible. Son dos argumentos diferentes y ahorita usted lo está viendo, amigo televidente. Su programa lo está evidenciando. Es difícil cuando en el contexto de una campaña electoral se quiere meter ese contexto electoral en un presupuesto. Yo lo invito, Guillermo, a usted que saque el contexto electoral, que saque el contexto político, que deje al presidente en paz. Si él lo que quiere es solo un partido político total. Y ojalá que ustedes no lo vayan a absorber del todo, porque, dándole consejito. Hoy está hablando por ganas. Dándole así como, ya ves, hoy está hablando por ganas, hoy se metió con ganas. No, Margarita, preocúpese por Arena, no se preocupe por ganas. Nosotros déjenos ahí que ahí vamos caminando. Pero yo le voy a decir una cosa. Nosotros no estamos preocupados, nosotros estamos caminando y estudiando. Deberían de estar preocupados. Deberían de estar preocupados por esa unión con el frente les está haciendo daño. Se han convertido el uno del otro con el FMLN. Hoy se les revierte aquello. ¿Se acuerda cuando ustedes nos decían votar por Gana es votar por el FMLN? Pues hoy votar por Arena es votar por el FMLN. Sí, Margarita, es que están íntimamente relacionados. Mire, en los 10 años de gobierno del FMLN, el que acompañó al FMLN fue Gana. Bueno, pero en los últimos tiempos, quien acompaña al FMLN... El que votó por el endeudamiento del FMLN fue Gana. No teníamos 56 votos, El que votó por los presupuestos del gobierno del FMLN fue Gana. No teníamos... Arena incluso no votó en algunos años el presupuesto. ¿Sabe por qué? Porque Arena y el FMLN no somos lo mismo. ¿Cómo no son Lástima lo mismo? Que no hay FMLN aquí ahorita ¿Sabe qué pasó? Diga, le voy a contar qué pasó. Pero no vinieron. No quisieron venir, la dejaron sola hoy, Margarita, sola contra mí. Pero aquí está usted. Mire, pero le voy a decir una cosa. Yo no estoy contra usted, Guillermo, yo estoy por la gente. No, en la entrevista. Bueno, hay que preguntarle a la gente con quién está, con Margarita o conmigo. Eso. Entonces la gente va a tener respuesta. Pero volviendo al presupuesto, Margarita, yo lo veo como una gran oportunidad.
Si ustedes lo analizan, lo ven, lo estudian, creo que van a tener una oportunidad muy valiosa para el país, van a solucionar muchos problemas. No lo vean como algo que es electoral. No lo vean, Entonces, no lo vean así ustedes. Yo creo que... Tiene que estudiarlo. No, es Usted que lo aquí, aprobaría así como está, según entiendo. No, hay que estudiarlo, Margarita, okay. hay que estudiarlo. Eso ya me da esperanza. Hay que estudiarlo. Y Y usted lo aprobaría con estas cifras que tengo vienen. que terminar de estudiarlo, tengo que terminar de escuchar al ministro. A mí ya no me da esperanza con eso, Tengo que Margarita. seguir estudiando al ministro. Cuando lleguemos en el avance de esta discusión, sería bueno que volviéramos a platicar. Claro que sí, con porque gusto. apenas llevamos una sesión, el ministro ni siquiera ha terminado de explicar el presupuesto. Hay que escuchar la explicación del presupuesto por parte del ministro de Hacienda. Luego tenemos que profundizar en cada cartera de Estado. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el plan de recuperación económica del país? Le voy a explicar. ¿Alguien sabe cuál es el plan de recuperación agropecuaria del país? ¿Le puedo explicar? ¿Alguien sabe por qué los granos básicos que le están regalando con sus impuestos los compraron afuera en lugar de comprárselo a la producción nacional y estimular a los salvadoreños, estimular el crecimiento agropecuario del país? Es que no me deja hablar, Margarita. Mire, le voy a... Son las discusiones. Usted habla del rescate económico. Son lo que le vamos a preguntar a los ministros. Y mire si quisieron aprobar el fideicomiso para Bandesal. Claro pero no lo han que aprobamos los 1.000 millones. No, los 600 millones para el fideicomiso, no. Y no el gobierno ha colocado a 9.5% de títulos valores, 1.000 millones ahí está el de dólares. fideicomiso, pero el presidente tomó la decisión de financiar. Pero eso fueron con los votos de Arena. El fideicomiso está entrampado en la Asamblea, Margarita. El fideicomiso, el presidente tomó la decisión para rescatar las pequeñas, medianas y microempresas, de tomar la decisión de financiar a Bandesal. Ustedes no han querido aprobarlo. Con esto, Margarita, se van a salvar ¿Cómo vamos miles. a aprobar, Guillermo? ¿Cómo vamos a aprobar? Si nosotros aprobamos 1.000 millones de dólares, de los cuales 600 iban al fideicomiso, el gobierno coloca 1.000 millones de dólares al 9.5 y cuando lo manda a la Asamblea le da 150 millones al fideicomiso, cuando colocó 1.000 millones. ¿Por qué? Pues sí, ¿Por Margarita, qué mandan 150 al fideicomiso y no los 600? Se ha tenido que utilizar en la pandemia. El dinero no era para la pandemia, el dinero era para el fideicomiso. Todo se ha tenido que utilizar. No, el dinero del fideicomiso está en la Asamblea, Margarita. Guillermo, está en los la 1.000 Asamblea. millones, está 600, vaya. No. 1.000 millones era para el fideicomiso, dígame ¿correcto? Sí o no. ¿Está en la Asamblea, sí o no? ¿Está en la Asamblea? No, Guillermo. No. Los 1.000 millones más, que colocó el gobierno, 1.000 millones a 9.5. Si usted no se ha dado cuenta, hoy lo quieren aprobar, Margarita. Hoy lo quieren aprobar. Entre otras cosas. Guillermo, mire, Guillermo. Muy bien, ya que estamos hablando de fondos, Margarita, Guillermo. Usted asume y presume que uno no ¿cómo se ven da cuenta, ustedes, que uno Margarita? no estudia, Yo creo que tiene toda la verdad, yo creo que no se da cuenta de lo que está pasando. Me gustaría que me aclararan una situación ambos. No me doy cuenta de todo. Por eso tengo que preguntar ¿cuál es la situación, Margarita, de los fondos? El Ejecutivo, hemos escuchado en diversos momentos acá que han venido los funcionarios del gobierno y dicen, mire, los fondos de los que estamos hablando están atrapados en la Asamblea. Y a esto podemos sumar, por ejemplo, el tema FODES, que continúa pues esa deuda pendiente ahí, y cuando hemos escuchado acá, incluso al ministro de Hacienda, hemos escuchado que él ha dicho los fondos para pagarle a los alcaldes están atrapados en la Asamblea. Él lo ha dicho, e incluso le dijo a la presidenta de Comures, que es Milagro Navas, cuando ella decía que los fondos eran urgentes, le respondió a través de las redes sociales de que le pidiera, digamos, los votos a los diputados de Arena en este caso para que se desentramparan los fondos. ¿Por qué no aclaramos de una vez qué es lo que está pasando con el tema fondos? No provienen de préstamos, provienen del ingreso corriente. Claro. Y el mismo ministro de Hacienda dice que ha recuperado 300 millones de impuestos. Paga el FODES. No es cierto que, Margarita, que no tenga dinero. No es cierto que está en la Asamblea. El déficit del presupuesto, va a rondar en casi 900 millones. El presupuesto 2020 llevaba contemplado los fondos cifras que no son completas, Margarita. Y no están molestando a los alcaldes, están molestando a la gente. Están realmente afectando a la gente. Las obras que a nivel municipal... Yo perdone que me le tengo que meter porque no me deja hablar. Le voy a explicar, es que no me deja hablar, solo usted quiere hablar. Mire, la proyección es que casi se va a dejar de percibir 900 millones de dólares en ingresos. Los mismos alcaldes
han manifestado que ellos dejaron de percibir en sus comunas casi el 60% de ingresos. Si esto fue para los alcaldes, ¿qué puede hacer para el gobierno? Con todas las empresas que cerraron, dejaron de pagar impuestos. Para pagarles el FODES a los alcaldes, yo no digo que sean importantes los alcaldes, claro que son importantes. Hay una solución. De ese dinero que nosotros tenemos retenido, que ustedes tienen retenido en la asamblea, que ya está listo para ser pues, distribuido, está la solución para pagarles a los alcaldes. Eso deberían ustedes de analizarlo y de pensarlo, porque a la invitación que no quisieron ir, o bueno, no sé si usted estaba invitada, pero que no participó Arena, ahí se nos dieron todas las explicaciones y alternativas. Entonces, yo pensaría que deberíamos de ver esto como país también, como usted lo dice. Yo creo que usted es una de las personas quizás con las que uno puede platicar, dialogar. Hay otras personas en Arena que no, que ellos pues están cerrados, pero hay posibilidades, hay alternativas que podemos encontrarle soluciones. Y hay que hacerlo, Guillermo, por el bien del país. Con esto del FODES no se está afectando a los alcaldes. Bueno, usted tiene alcaldes. No, pero es que no hay dinero, Margarita. Mire. Pero no hay dinero. Si nos sentamos el dinero lo tenemos en la asamblea nosotros. El dinero lo tenemos en la asamblea. Si se va a financiar FODES con préstamos, pero de qué otra manera está en la asamblea. Pero de qué otra manera si se va a financiar con, como dice la ley, con ingresos corrientes. Es que se han dejado de percibir 900 millones de dólares. Entonces tengamos esa premisa, pero trabajemos para que a los alcaldes se les pague el FODES. Pues mire, sí. Ya no están ni recolectando la basura en muchos municipios. No me refiero al bloqueo que le hacen al alcalde de San Salvador. Yo presenté una solución, ¿ya? Margarita. ¿Para el pago de FODES? No, yo presenté una solución porque ellos dicen que el FODES lo utilizan para pagar salarios. Ellos tienen dinero para otros proyectos. En la asamblea está la alternativa de poderles autorizar que ese dinero que tienen para proyectos les pueda servir para pagar salarios. Lo presenté hace como un mes. Pero no puede... hay que verlo, Margarita. Pero también sacrificar proyectos de la gente por salarios. Sí, pero proyectos... Pero deben haber alternativas. Pero mire, Margarita, yo no me cierro a la iniciativa. Solución, muy bien. Margarita, Guillermo, me gustaría pues cerrar esto con un punto importante. Cuando hablamos con el Ejecutivo dice la Asamblea se está cerrando y prácticamente está queriendo asfixiar al Ejecutivo al no darle los fondos. Cuando hablamos con la Asamblea, el Ejecutivo dice la Asamblea, los diputados en este caso dicen, mire, el gobierno no quiere dar explicaciones sobre los fondos. ¿Cuál es la salida a todo esto? Porque definitivamente lo que estamos viendo esta mañana aquí, pues es una muestra de lo que pasa muchas veces en las comisiones. La Comisión de Hacienda, pues yo tuve la oportunidad de darle cobertura durante muchísimo tiempo y esto era parte del día a día ahí. Las discusiones que se vuelven intensas, acaloradas y que muchas veces, pues aparte de generar la discusión, pues no hay una solución a los problemas que realmente tiene el ciudadano que nos está viendo esta mañana. Sí, mire, yo creo que la solución es ver esto fríamente, la situación del país, sin decir vos tenés la razón o atacar personas o al gobierno o al ministro o a diputados o a opositores o nada. Este es un solo barco, es un solo El Salvador. Si El Salvador fracasa, aquí va todo. Entonces creo de que hay que ser racional, hay que ser frío en el análisis de la situación económica, la pospandemia. Mira, hasta los medios, el producto mundial, el decrecimiento global va a ser de menos 2.2, creo que dijo el fondo, global. El transporte, el comercio, todo ha cambiado. El dinero ya no circula en muchos países. Todo es electrónico. ¿No creen ustedes que este presupuesto debe tomar en cuenta esa nueva realidad? Y no ver este presupuesto como si fuera, como que si nunca hubo un COVID, como que si el mundo no cambió. Ese es nuestro punto. Y de acuerdo con Guillermo, sentémonos a ver alternativas sin rechazar a priori ninguna. O sin estancarse en que unos sí y otros no, porque eso no trae. Yo por mi parte sí le quiero decir al pueblo salvadoreño, soy miembro de la Comisión de Hacienda, voy a hacer estos cuestionamientos que los hago allá y los hago acá, pero en ningún momento con el afán de bloquear algo que no es mío. Esto es de la gente. Debe llegar a la gente y debe sentir progreso en su familia, debe sentir progreso en su salud, en su educación, en su empleo. Hemos perdido 250,000 empleos ahorita. ¿Cómo vamos a hacer para la inversión? Hay que ver la inversión en infraestructura que viene en este presupuesto. Eso genera empleo
y tener ese panorama claro. Yo le aseguro que vamos a tener una buena discusión y vamos a tener un buen presupuesto. Yo quiero decir una cosa, vamos a tener un buen presupuesto. El 2018 aprobamos un presupuesto de 5.467 millones de dólares. 5.400. El 2019 un presupuesto de 6.713 millones de dólares. Claro. Es decir, un salto de casi de 1.000 millones de dólares. Lo que está pasando en este momento. El presupuesto del 2020 fue 6.426 millones. Hoy son 7.453. Es decir, estas aprobaciones de casi 1.000 millones de dólares más en un presupuesto no es cosa nueva, Margarita. Es cosa... Ahora, la distribución que hace este presupuesto es lo importante, es lo que ustedes deberían de analizar. Y bueno, al rescate de esas pequeñas, medianas y microempresas está a la cabeza el licenciado Juan Pablo Durán con Bandesal, dando créditos con esto que le digo yo del fideicomiso. Lastimosamente no ha habido el financiamiento que se esperaba en la Asamblea Legislativa. Yo creo que esto, como usted decía, hay que verlo como país. ¿Qué podemos hacer desde la Asamblea Legislativa? Tenemos que comprender otra cosa, que el gobierno, les parezca o no les parezca, el presidente es el presidente Nayib Bukele en este momento por decisión popular, por decisión del pueblo. No, porque muchas veces se quiere hacer gobierno desde la Asamblea Legislativa, entre Arena y el FMLN. Sí, que yo ni una tan sola vez he mencionado al presidente. No, pues yo sí, yo lo menciono con mucho orgullo. Ahí está. Pues usted no lo quiere, con justa razón. Pero no sabe, ¿cómo sabe usted que...? Hoy hasta me va a decir lo que quiere. Y es evidente que no lo quiere, Margarita. Yo lo aprecio y lo apoyo y lo respaldo. No, nada de eso tiene que ver con el dinero de la gente. Muy bien. Margarita, Guillermo, les quiero agradecer que nos hayan visitado esta mañana. Definitivamente que es interesante ver, digamos, la dinámica que se sigue en las discusiones a nivel legislativo. Hoy hemos tenido pues una muestra de lo que pasa muchas veces en las comisiones y que definitivamente lo tenemos que ver reflejado también los ciudadanos, porque como decíamos, estamos en un contexto importante en el que pues es importante también conocer, digamos, las posiciones que asume cada político y que toma pues decisiones que en determinado momento afectan a El Salvador. Gracias, Margarita, por estar aquí. Gracias, Guillermo, un gusto. Gracias, Margarita. Vamos a platicar en esto. Hoy es plenaria. Hoy es día de plenaria. Vamos a hablar en la plenaria, Margarita. Pueden haber sorpresas muy buenas. No, es que yo sé que van a aprobar 5 cosas, yo sé, Margarita. Bueno, vamos a llegar al final del espacio de la entrevista. Les agradecemos a nuestros invitados esta mañana. Como ya veíamos, pues todo lo que tiene que ver con la Asamblea Legislativa, pues es interesante lo que ocurre ahí. Y ustedes han tenido pues una muestra de lo que pasa muchas veces en las comisiones, como les decíamos, de ese órgano de Estado. Vamos a la pausa, ya regresamos con más aquí en Hechos AM.